En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con la ley de Ampère. Vamos a hablar un poco de la historia y de las aplicaciones de dicha ley. El nombre de esta unidad es en honor al físico francés André-Marie Ampère, quien a partir de sus experimentos estudió la relación que existe entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos. Sus investigaciones ayudaron a formar las bases de la electrodinámica y a entender los fenómenos del electromagnetismo. La más importante de sus contribuciones fue la ley de Ampère. El experimento de Ampère. Nosotros sabemos que un conductor de corriente produce un campo magnético y una fuerza, pero ¿cómo calculamos esta fuerza y de qué depende? ¿Y qué pasa si dos conductores portadores de corriente se colocan cerca el uno del otro? Por suerte para nosotros, el físico André-Marie Ampère, basándose en los experimentos de Oersted, descubrió por primera vez el fenómeno de una fuerza que actúa entre dos cables. Estudió esta fuerza que actúa sobre dos cables conductores de corriente al variar la corriente que los atraviesa, el sentido de las corrientes, la distancia entre los cables y la longitud de los cables. Entonces, así Ampère comprobó que dos cables paralelos que transportan corriente en la misma dirección se atraen y se repelen si las direcciones de la corriente que los atraviesa son opuestas. Y si los dos cables se colocan perpendiculares entre sí, la fuerza que actúa entre ellos será nula. También Ampère se dio cuenta de que la fuerza entre dos corrientes rectas y paralelas es inversamente proporcional a la distancia entre ellas y proporcional a la intensidad de la corriente. La fórmula de la ley de Ampère se describe como la relación entre el flujo de corriente que pasa a través de una curva cerrada y el campo magnético que se crea alrededor de esta curva. Esta fórmula es la del campo magnético creado por un hilo infinito. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio 28.41 del Szymanski volumen 2, tomo 12, nos dice: un solenoide está diseñado para producir un campo magnético de 0.27 Tesla en su centro. Tiene un radio de 1.40 centímetros y longitud de 4 centímetros, y el alambre puede conducir una corriente máxima de 12 amperes. Inciso A. ¿Cuál es el número mínimo de vueltas por unidad de longitud que debe tener el solenoide? Inciso B. ¿Cuál es la longitud total de alambre que se requiere? Para empezar, vamos a definir qué es un solenoide. Un solenoide consiste en un enrollamiento helicoidal de alambre sobre un cilindro, como se puede ver en la figura. Por esta pasa una corriente. En el ejercicio nos da la corriente igual a 12 voltios. Tiene un campo magnético que es igual a 0.27 Tesla. Un radio que es igual a 1.40 centímetros y una longitud que tiene 40 centímetros. Nos pide hallar en el inciso A el número mínimo de vueltas por unidad de longitud que debe tener el solenoide. Y en el inciso B tenemos que calcular la longitud total del alambre que se requiere. Entonces comenzamos con el inciso A. Esta es la fórmula de la ley de Ampère aplicada a un solenoide, donde n es el número mínimo de vueltas igual al número máximo de vueltas sobre la longitud. Entonces reemplazamos y vamos a tener el campo magnético igual a la permeabilidad magnética, que es una constante y su valor es de 4pi por 10 a la menos 7. Multiplicado por el número de vueltas máximo por la intensidad de corriente, todo sobre la longitud. Vamos a despejar n y vamos a reemplazar los datos. Como pueden ver, la permeabilidad tiene unas unidades de Tesla por metro sobre ampere. Entonces vamos a tener
N igual a 716 vueltas. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula del número de vueltas mínimo y vamos a tener 716 vueltas sobre 0.400 metros. Entonces lo llevamos a la calculadora y vamos a tener que el número mínimo de vueltas va a ser igual a 1790 vueltas sobre metro. Con eso hallamos el inciso A. Para el inciso B nos pide la longitud del cable requerida. La longitud va a ser igual entonces a 2pi por el radio por el número máximo de vueltas. Entonces reemplazamos los datos y tenemos que la longitud del cable va a ser igual a 63 metros. Y con eso concluimos el ejercicio. Como ven, es un ejercicio simple de aplicación de la ley de Ampere. Ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Todos los componentes que funcionan con electricidad se basan en principios relacionados con la corriente y los campos magnéticos que se producen. Por eso la ley de Ampere se aplica en muchas áreas de nuestra vida diaria y de campos científicos. Por ejemplo, en la fabricación de motores, transformadores y generadores que son fundamentales para que podamos tener electricidad en casa. Otro ejemplo son las bobinas toroidales que se usan en los aceleradores de partículas. Utilizando la ley de Ampere se puede calcular el campo magnético dentro, sobre y fuera de las bobinas. Esto permite estudiar el campo magnético ideal para modificar las trayectorias de las partículas que pasan por el acelerador. En el estudio de la distribución del campo magnético dentro de los solenoides. Estos nos permiten configurar válvulas que ajustan el flujo de líquidos y gases en una amplia gama de dispositivos operados eléctricamente. Los solenoides se encuentran en muchos mecanismos que empleamos día con día, y su uso no podría ser posible sin la ley de Ampere. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Gracias y hasta la próxima.